Hablemos del poder de los introvertidos de Susan Keynes en un mundo incapaz de callarse. Este libro nos invita a derribar algunos mitos que existen acerca de la personalidad introvertida. Al contrario que se piensa, las ventajas que existen del ser introvertido. Susan Keynes nos explica que nadie es 100% introvertido ni nadie es 100% extrovertido. Todos estamos en un espectro, simplemente que podremos estar más de un lado del espectro que el otro. Incluso algunas personas pudiesen ser introvertidas y extrovertidas según el contexto social en el que se encuentran, porque se cree que los extrovertidos son mucho más capaces que los introvertidos para ciertas responsabilidades. Para todo esto, Susan Kay primero nos muestra la historia de dónde nace este culto a la extroversión. Nos dice la autora que nosotros pasamos de una cultura del carácter a una cultura de la personalidad. Anteriormente se le daba mucho más valor al carácter, a lo que realmente era una persona, sin importar lo que aparentaba, cuando se vivía en comunidades pequeñas. Pero cuando pasamos a formar sociedades, que era la unión de varias comunidades mucho más grandes, donde las personas no se conocían, ya no importaba tanto qué era, sino que aparentabas. Claro, cuando tú vivías en comunidades, todos los vecinos se conocen. Cuando tú vives en un pueblo pequeño, todos los vecinos se conocen. Así que tú no tienes la necesidad de mostrarle nada a nadie cuando tú vives en un pueblo pequeño. Pero ya cuando se comienzan a formar ciudades, sociedades más grandes, con mayor volumen de personas, diariamente comienzas a conseguirte personas que no conoces. Cuando llegas a un trabajo, cuando vas a una fiesta, cuando comes en un restaurante, la personalidad viene a jugar un gran papel. El cómo te vistes, el cómo hablas, el cómo te ves, en general, todo lo que aparenta. Allí comienzan a nacer la famosa frase como que no hay segunda oportunidad para una primera impresión. La primera impresión es lo que vale. Ahí también comienzan a proliferar los cursos, talleres de oratoria, de vestimenta, de etiqueta, de cómo te debes comportar. Todo esto a lo largo del tiempo hizo que se normalizara y que se exaltara todo lo que era la personalidad extrovertida. Y Susan Kay dice que muchas personas probablemente son introvertidas, simplemente que no lo saben. Para ella, la principal diferencia entre introversión y extroversión es la reacción que tienen las personas a los estímulos externos. Por ejemplo, los introvertidos son mucho más sensibles. Por eso los introvertidos normalmente les molesta la música alta, porque son demasiado sensibles a los estímulos externos. Por eso cuando están alrededor de muchas personas, cuando tienen mucha interacción social, se le baja la energía. Sin embargo, los extrovertidos, al no ser tan sensibles con los estímulos externos, ellos se recargan de la interacción social porque necesitan mayor cantidad de estímulos. Por eso es que a los introvertidos las actividades que le recargan, las actividades que le llenan, las actividades que le gustan son actividades que son más que todo en soledad. Leer libros, escribir, meditar, reflexionar. Y a los extrovertidos les gustan más las conversaciones casuales, les gusta más el salir de fiestas, el compartir con las personas, compartir con su círculo social. Una de las estadísticas increíble que da Susan Keynes es que entre el 30 y el 50% de los Estados Unidos son introvertidos, según los estudios que ella realizó. El 30 y el 50% de los Estados Unidos. Ella dice el país más extrovertido del mundo es entre 30 y 50% introvertido. Simplemente que la mayoría de las personas necesitan introducirse en el ideal extrovertido para poder tener un espacio en la sociedad. Pero ella dice que si el país más extrovertido del mundo, realmente casi la mitad de la población es introvertida, es más o menos la misma proporción en el resto de los países. Uno de los aspectos más significativos para esta máscara extrovertida que le llama Susan Keynes es, por ejemplo, que incluso los padres estimulan a los niños para que los niños sean sociables. O sea, los padres les preocupa ver cuando sus hijos no quieren compartir con otros niños. En los colegios también los maestros presionan de cierta manera a los niños, siempre con buena intención, tanto los padres como los maestros, con toda la buena intención de que los niños socialicen. Lo que pasa es que muchas veces si estos niños tienen personalidad introvertida, esta presión por esa interacción social puede ser contraproducente. Susan Keynes se fue a investigar y a entrevistar a los estudiantes del Harvard Business School sobre el tema del liderazgo. Y lo interesante de esta institución es que allí es donde nacen todos los métodos que se utilizan en todas las oficinas y en todas las empresas y se replican a nivel mundial. Allí es donde la forma en la que tú haces las reuniones, la forma en la que tú presentas los indicadores, cómo se hacen las presentaciones y te dicen supuestamente cuál debería ser la característica del liderazgo. Todo lo que es que se copia en las empresas a nivel de oficina, a nivel financiero, a nivel de metodología, nace la Harvard Business School. Y ella se fue hasta allá a entrevistar a los estudiantes acerca de la extroversión y la introversión, cómo se sentían, cómo les iba, sobre su día a día. Y los mismos estudiantes le dijeron, una de las cosas que le dijeron fue, aquí no vas a encontrar un introvertido, porque de hecho la participación en clase, de hecho el que tú demuestres extroversión es parte de la nota. Incluso a los mismos profesores les exigen que las evaluaciones sean en base a la personalidad del estudiante. En términos coloquiales, uno de ellos dijo que una de las principales funciones de los profesores es que los estudiantes suelten la lengua. Y obviamente que ella consiguió, luego de conversar con muchos estudiantes, consiguió varios estudiantes introvertidos que ellos mismos confesaron que ellos tenían que amoldarse al ideal
a este ideal, a esta forma de participación dentro y fuera del instituto, ya que no solamente es la nota que tú saques en el instituto, sino que en estos institutos también lo que se va a hacer networking, lo que se va es a crear contactos. Y lamentablemente, por una cuestión, como ya explicamos, de cuando se crearon las sociedades, cuando se crearon las grandes ciudades, se le dio el culto a la personalidad, lamentablemente se han hecho estudios de que sí, la percepción de las personas es que las personas que hablan más, las personas que tienen una personalidad más extrovertida, se le viene a catalogar como más inteligente, más listos, incluso se le da mayores características de liderazgo. Sin embargo, Susan Cain también cita en esta parte a Peter Drucker, donde Peter Drucker, cuando le preguntaron en un estudio que él hizo sobre todos los líderes con los que él trabajó, Peter Drucker dijo que una de las cosas que tenían en común todos estos líderes, que era muy difícil conseguir cosas en común en los líderes, pero una de las cosas que tenían en común en todos los líderes era la falta de carisma, porque realmente, aparentemente, todas estas personas que tienen características extrovertidas son los líderes, pero cuando vas al campo a evaluar a los que verdaderamente ejecutan el liderazgo y las personas de su equipo los tienen como líderes, no son necesariamente las personas que tienen estas características extrovertidas. La autora también cita a Adam Grant, ya que Adam Grant tenía una teoría acerca del poder del liderazgo introvertido. Y Adam Grant explica que lo que realmente importaba era el contraste entre el liderazgo y el equipo. Los líderes introvertidos eran mucho más efectivos con equipos extrovertidos, de personas extrovertidas. Y al contrario, la mayoría de los líderes extrovertidos tenían mucho mejores resultados cuando su equipo estaba compuesto por introvertidos. Algo que hacía mucho sentido para Grant porque esto hacía que el equipo se complementara. Por ejemplo, los líderes introvertidos, dice Grant, es muy común que le vaya bien con un equipo extrovertido, ya que los extrovertidos normalmente toman la iniciativa y tienen muchas ganas de hablar, tienen mucho impulso para proponer sus ideas, y los introvertidos por natural escuchan más y analizan más. Así que todo este impulso del equipo extrovertido, al introvertido se le hace mucho más sencillo escuchar y analizar y tomar decisiones. Y normalmente a los introvertidos no les gusta tanto el protagonismo. Y al no importarle tanto el protagonismo, le permite el reconocimiento a su equipo. Por eso son muchos, según Adam Grant, son mucho más efectivos los líderes introvertidos cuando tienen equipos extrovertidos. Susan Cain también nos habla de los muchísimos ejemplos que existen hoy día acerca del liderazgo introvertido. La mayoría de los líderes en la rama de la tecnología son personas introvertidas. Lo que pasa es que ella dice que aceptamos a los introvertidos es cuando los introvertidos realmente hacen una buena cantidad de dinero. Pero para que estas personas hayan llevado sus ideas a donde las llevaron, también tuvieron que ejercer un liderazgo. Realmente lo que dice Susan Cain es que no existe una diferencia a nivel de eficiencia, a nivel de rendimiento entre los introvertidos y los extrovertidos. Son simplemente tipo de personalidad. Ahora, no es lo mismo un introvertido que una persona tímida o con ansiedad social. El introvertido simplemente no le interesa compartir con otra persona, mientras que al tímido o el que tiene ansiedad social le teme a la interacción. Es muy diferente. El introvertido no quiere ir a la fiesta porque simplemente no le interesa el resultado que va a tener en la fiesta. El tímido no va a la fiesta por lo que vayan a decir de él. No es lo mismo la timidez y la introversión. Una de las cosas que me pasó mucho a mí, que me ha pasado muchísimo a mí, es cuando pedí consejo acerca de una persona de qué podía hacer yo para transmitir más liderazgo en las entrevistas, para transmitirle más liderazgo a las personas con las que cuando yo aspiraba a algún ascenso, algo por el estilo. Una de las cosas que me dieron fue esa: no, tienes que ser más suelto, tienes que ser más extrovertido. Sin embargo, yo digo para transmitirlo, porque para mí el liderazgo es influencia, pero yo creo que sí hay un mito de que el ser extrovertido te hace mucho mejor, porque ese es el tema. Aparentemente, el ser extrovertido, aparentemente te hace mejor, pero los resultados dicen lo contrario. En la introversión simplemente es un tipo de personalidad. La única diferencia de la introversión y la extroversión es cómo te afecta como individuo esa interacción social. Al extrovertido lo recarga, al introvertido no lo recarga. Al introvertido lo recarga hasta la soledad, hacer cosas solo, cosas que no le causen tantos estímulos externos. Bueno, esto fue un resumen rapidito. Nos vemos en el próximo video.